Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Bien, me dice un fuerte amén, hermanos, por favor. Eso, así me gusta. Eso también es importante. Bien, dice la palabra del Señor. Esté atento a cada palabra que vamos a leer, hermanos. Solamente leeré un versículo. Dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho. Dios puede cambiar de opinión, hermanos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo había dicho lo que Dios le había dicho al sacerdote Elí. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora he dicho, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Este es el mensaje, hermano. Porque yo honraré a los que me honran. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Diga conmigo: Dios honra a los que le honran. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Le he puesto el mensaje por título en esta mañana: Dios honra a los que le honran. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Déselo fuerte, hermano, déselo fuerte. Bien, quiero empezar con esta declaración. Y si usted captó el título del mensaje, ese es el centro del mensaje. Dios honra a los que le honran. Bien, quiero empezar con esta declaración, que algo que tiene que saber la iglesia de Jesucristo es que siempre va a haber un pago por ser fiel, hermano. ¿Cuántos lo reciben, hermano? Dígale al hermano que tiene a su lado: siempre va a haber un pago por ser fiel a Dios. Siempre, hermano, métase esto en la cabeza. Esto es de fidelidad. Siempre habrá un pago por ser fiel. Más que palabras lindas, son hechos, son obras. Dios pagará siempre. A Dios no le gusta deberle a nadie, pero Dios pagará siempre. El hecho de que hayan obras y de que hayan hechos. Bien, quiero decirles esto. Uno, conforme avanza en la vida cristiana, uno empieza a servir. En algún área empieza a servir. Pero a veces nos identificamos con determinada área de servicio. Y muchas veces nosotros empezamos a servir en esa área de servicio en la cual nosotros nos identificamos. En cierta manera, eso está bien, pero tarde o temprano Dios va a hacer este llamado, que en vez de servir en aquellas áreas donde nosotros nos sentimos cómodos, Dios nos va a mandar a servir en áreas donde hay una necesidad. Aló, hermanos. Yo no sé, hermanos, si captó esto que dije. Tarde o temprano, todos los que estamos aquí, si le somos fieles a Dios, Dios nos va a mandar a servir, no en área donde tú te sientas cómodo, sino en esa área donde hay una verdadera necesidad. Por algo Dios nos trajo a este barrio. Este barrio tiene una gran necesidad. Algunos quizás no les pareció el cambio drástico de estrato, hermanos, pero yo prefiero estar en el lugar donde Dios me dice, donde hay una verdadera necesidad. De pronto alguien diga: bueno, ¿yo cómo voy a servir en un área donde hay una necesidad? Pues algún día lo vas a experimentar, tarde o temprano, hermanos. Y te vas a dar cuenta de que
de que Dios te va a utilizar en esa área. Yo no estoy diciendo que quizás hagamos algo que hoy toques la batería sabiendo que tú no sabes tocar batería. Yo no me estoy refiriendo a eso, sino que tarde o temprano vamos a experimentar ese llenado de espacio para servirle a Dios donde Él nos quiere que le sirvamos. Aló, hermanos. ¿Ustedes creen que le fue fácil a Abraham salir de su parentela? Dígame, ¿cuántos creen que le fue fácil a Abraham salir de su parentela? 75 años tenía Abraham cuando Dios lo llama. En ese momento, Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Abraham no tenía hijo. 75 años. Imagínense, hermano, ¿qué hace un señor de 75 años en estos tiempos? Gozándose la pensión, teniendo la bolsa de pastillas a un lado, visitando al médico. Y usted sabe lo que puede hacer un señor de 75 años, quedarse en la mecedora, quedarse sentado. En otras palabras, Dios desacomodó a Abraham a los 75 años. Hermanos, ¿cuántos están captando el mensaje? A los fieles, tarde o temprano, Dios los va a desacomodar. A los hermanos. Y lo contrario, a los que no son fieles a Dios, no se preocupen. Pero si tú le eres fiel a Dios, tarde o temprano Dios te va a desacomodar. Hay un precio que pagar por serle fiel a Dios, hermanos. Y eso a veces la iglesia no lo entiende. Pero hay un precio que pagar por serle fiel a Dios. Mire, hermano, a veces creemos que la infidelidad a Dios es buscar otros dioses, es hacerse una imagen, pero a mí me late que más de un cristiano le está siendo infiel a Dios porque no está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Hay un pago por ser fiel, es el mensaje. Dios honra a los que le honran. Hoy el mensaje estará centrado en la persona de Abraham. Hay un pago, hermanos, que Dios da. Tarde o temprano, Dios dará el pago. Miren, Dios le dijo a Abraham a los 75 años. 25 años después, a los 99 años, Abraham embaraza a Sara. Y a los 100, Abraham tiene un hijo. Y Sara tenía 90. Le llevaba 10 años a Abraham a Sara. O sea, hay un precio que pagar, hermanos. Quiero que en esta mañana, hermanos, por favor, que dejemos la comodidad, hermanos. Que nos dejemos estremecer por el Señor, hermanos. Dios nos ama tanto, hermanos, que siempre nos ha estado hablando, hermanos. Yo creo que ya hay que hacer un pare de estar como iglesia enredado en hacer lo que yo quiero hacer y no hacer lo que Dios quiere que yo haga. No es fácil, hermanos. Alguien decía, yo no me acuerdo, hermano, si fue Rafa o fue alguien. No, esta semana le escuché, obviamente se refería a este barrio, que no era fácil predicarle a gente que no quería escucharlo a uno. Dígame, ¿lo has experimentado, Rafa? Yo lo he experimentado muchas veces. Pero, hermano, hay que hacer la obra de Dios en este tiempo, aunque no nos guste. Quisiéramos predicar, hermanos, de pronto en un buen ambiente, donde la gente reciba, donde la gente esté acomodada, donde la gente dé dinero, donde la gente no tenga problema. Pero siempre va a haber un pago a la gente fiel, tarde o temprano. Metámonos esto en la cabeza. A fin de cuentas, la vida cristiana es una vida de fidelidad. Hermano, no nos distraigamos, hermano, por favor. Esto me desconcentra también como predicador. Hay un pago por ser fiel, hermanos. Por serle fiel a Dios. A veces quisiéramos, hermano, o le decimos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí, hermano? Levanten la mano. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Ahora te pregunto, ¿estarías dispuesto a hacer lo que Dios te dice que Él quiera
que tú hagas. En eso se demuestra el amor de Dios, hermano. Y creo, si usted hoy es sincero con el Señor, hoy creo que debiéramos, hermanos, tomar una seria decisión de verdaderamente demostrarle el amor a Dios. Mire, hoy el mensaje de la iglesia se está centrando en lo siguiente, usted lo sabe, en Dios me da, conclusión, entonces Dios me ama. Aló, hermanos. Yo no sé cuántos están recibiendo este mensaje, hermano. El que quiera recibirlo, hermano, será fiel. El mensaje de la iglesia se está centrando en esto. Es la conclusión que está sacando la gente. Dios me da, entonces Dios me ama. Pero en este pasaje que usted va a ver ahora, y en muchos pasajes, el amor de Dios ha consistido en que Dios te puede quitar. ¿Cuántos lo reciben, hermano? Aló. Se lo voy a demostrar, hermano. El amor de Dios muchas veces ha consistido en lo que Dios te puede quitar. Por eso creo que no nos debiéramos, hermanos, mover por el trabajo, hermano. No se sienta orgulloso de su trabajo. No ponga su confianza en su trabajo, en su jefe, en su salario mensual. No ponga su confianza ni siquiera en los bienes materiales. Porque o Dios te lo quita de adelantado o te quita a ti de adelantado. Nadie se lleva nada de esta tierra, absolutamente nadie. Todos los problemas que deja una herencia, si la persona se muere dejando bienes, nada nos vamos a llevar de esta tierra. Lo único, hermano, vea, que vamos a decirle a Dios cara a cara. Dios nos va a preguntar: ¿cuán fiel hiciste mi obra? Ni siquiera nos va a preguntar la marca de la ropa, ni cuán grande era tu iglesia, ni cuántos se congregaban. Dios nos va a preguntar con cuánta fidelidad hicimos la obra de Dios. Yo creo, hermanos, que esta expresión, esta palabra, debiera darnos un profundo temor y una profunda reverencia a causa de la fidelidad a Dios. Porque Dios honra a los que le honran, y a los que desprecian a Dios serán tenidos en poco. Se lo dijo Dios a un hombre que era el sumo sacerdote de la nación de Israel. Que si usted se lee, y no voy a hablar de Elí, si usted se lee el capítulo 2, Elí no corregía a sus hijos, hermano. Sus hijos eran inmorales. Elí no los corregía. Elí, como dice la palabra, no los estorbaba. Es decir, todo buen padre tiene que estorbar a sus hijos. ¿Cuántos son hijos de esta casa, hermano? ¿Cuántos alguna vez se han sentido estorbados por este padre? Padre, Dios mío, honra, hermanos. No estoy bregando para que me digan padre o papi, pero hay honra, hermanos, que Dios paga a los que también honran a los siervos de Dios. Y no es el propósito del mensaje ponerme de centro, hermano, pero usted saca la conclusión de una de esas iglesias antiguas, hermanos, y todavía hay honra en la iglesia hacia los siervos de Dios. La honra hacia los siervos de Dios se está perdiendo, hermano. Y así como Dios es Padre, también nosotros debemos honrar a nuestros padres aquí en la tierra. Si usted se va al libro de Génesis, capítulo 22, le voy a poner un ejemplo de que muchas veces el amor de Dios consiste en lo que Él te puede quitar, en lo que Él te puede pedir, en lo que tú le puedes entregar. Por eso usted se va a encontrar la historia de un señor muy importante en la Biblia llamado Abraham. Dice Génesis capítulo 22. Dice Génesis capítulo 22. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo. O sea, aquí hay algo bien claro. Le dice la Biblia que Dios probó a Abraham. Mire, hermanos,
Dios nunca se va a saltar probar tu carácter a toda aquella persona que le diga, Señor, te amo. ¿Cuántos aman a Dios aquí verdaderamente? Dios va a probar ese amor. Dios lo va a probar. Ese es un patrón desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios siempre va a probar ese amor. Fíjense cómo murieron el discípulo amado. Allá estuvo preso a los 90 años y quizás tenía más, en una isla llamada Patmos. Pablo murió de una manera terrible. Pedro murió de una manera terrible. Todos estos discípulos murieron de una manera terrible, hermanos. Yo no estoy diciendo que ahora vamos a convertirnos en María Dolores, pero sí quiero decirte que el que le es fiel a Dios, Dios lo va a probar. Hay muchos hermanos cristianos, evangélicos, que dice cosas lindas, que publica cosas lindas, pero más que eso, Dios va a probar tu fidelidad, tu obediencia. La vida cristiana se centra en una vida de obediencia. Diga conmigo, la obediencia vale más que 1000 sacrificios. Dios le dice a Abraham, dice la Biblia que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Oiga, mira hermano, a mí este Señor, yo no sé hermano. Yo creo hermanos que si lo que hasta ahora pensamos que es el cristianismo, es lo que hemos venido pensando, si nos leyéramos la vida de Abraham, hermanos, nos vamos a ir de para atrás. Este Señor no tenía excusa. Este Señor no le dolían los huesos. ¿Cuántos dicen amén o ayayay, hermano? Este Señor no andaba con achaques espirituales, hermanos. Estoy hablando en el plano espiritual. Este Señor nunca dijo, yo no puedo. Esta expresión que usted dice, heme aquí, dice, Señor, aquí estoy firme. Dime, ¿qué se te ofrece? Y tenía más de 75 años. Y le dice Dios y le hace un llamado, hermano. Dios, ese llamado se los está haciendo a muchos aquí. Y muchos están posponiendo ese llamado. Y sé que hay gente que ama a Dios. Y como yo sé que hay gente que ama a Dios, entonces concluyo que hasta tanto tú no le digas, heme aquí a Dios. Gracias, Oscar. Hasta tanto tú no le digas, heme aquí a Dios, Dios no te va a promover a otro nivel. ¿Cuántos quieren este trato de Dios, hermano? Sé que no es un mensaje de muchos amén. Y no solo eso, hermano. Dios está pidiendo disponibilidad. Dios está pidiendo disposición. Jairo, me estás distrayendo, Jairo. Dios está pidiendo disposición, hermano. Disposición. Y le dice a Abraham, heme aquí. Versículo 2. Mira lo que le pide, nada menos y nada más. ¿Ah? Usted estaría dispuesto a hacerlo, hermanos. Le dice Dios a Abraham, usted sabe lo que es 25 años esperando un hijo. ¿Cuántos años tendría Isaac aquí? Yo no sé cuánto le ponen, yo no he averiguado. Yo no sé, póngale que esté como adolescente, 12 años, 10 años, 14 años. ¿Usted sabe lo que es eso, Eucaris? Jerminson, los que tenemos hijos aquí. 25 años esperando un hijo. Ahora el que se lo da le dice, sacrifícalo. Aló, hermanos. Hay un pago por ser fiel. Y no solamente eso, espérate ahí. No solamente sacrifícalo. Dios le pide a Abraham, conviértelo en ceniza. Aló. Dígame, ¿qué es un holocausto, hermano? Quemarlo hasta que no quede ni una gota de ceniza. Aló, hermanos. ¿Ustedes creen que a estas alturas Abraham y Sara no se estarían gozando de Isaac? Dice, toma ahora tu hijo. ¿Cuándo le dijo que debía tomar al hijo, hermano? ¿Cuándo dijo que debía tomar su hijo, hermano? Dígalo fuerte, hermano. ¿Cuándo dijo que Dios Abraham que debía tomar su hijo? Diga conmigo ahora. ¿Qué le vas a entregar a Dios ahora? Aló, hermanos. No es para mañana. Mire, hay gente que siempre está posponiendo cosas, hermano. Nos parecemos al faraón cuando le pidió a Moisés que sacara las ranas.
Oye, estaban aburridos de las ranas. ¿Cuándo quiere que saque las ranas? Mañana. Hay ranas espirituales en nuestra vida que la tenemos que sacar es ahora. Diga conmigo ahora. Dios quiere que la quemes en holocausto ahora. Diga conmigo, es ahora. Hay malos pensamientos. ¿Saben por qué? Porque a veces nos dominan los malos pensamientos. ¿Cuántos quieren saber, hermano? Porque nosotros queremos. Nos deleitamos en los malos pensamientos. Por eso ellos nos dominan, hermano. Aló. Seamos sinceros y no seamos religiosos, hermano. La carne tiene derecho. La carne tiene derecho a aquella persona que le gusta la carne. ¿A cuánto le gusta el frijol aquí, hermano? Después le explico el chiste. La carne tiene derecho a aquella persona que es carnal, que tiene vida descuidada, que tiene puertas abiertas, que no ora, hermanos, que prevalece más los criterios del mundo. Hermano, lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, no lo pospongas, hermano. Es por tu bien espiritual. Es ahora. Diga conmigo, es ahora. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor, hermano? Dice, toma a tu hijo. Toma ahora tu hijo. Es ahora. Un hijo, hermano, un hijo cuesta. Un hijo cuesta. ¿Se acuerda de Ana, la mamá de Samuel? Tanto tiempo sin hijo. Apenas lo desteta, se lo entrega al templo. ¿Cuántos lo harían, hermano, aquí? Grave. Entrégame aquí la educamos. ¿Cuántos lo harían, hermano? Un hijo representa aquello que está dentro de nosotros, que nuestras entrañas sacan. Hay cosas, hermanos, que no nos queremos desprender. Y a veces puede ser que no sea hasta mala. Pueden ser cosas hasta, bueno, sí para Dios, ¿verdad? Pero no necesariamente es pecado, hermano. ¿A cuánto la gente le cuesta desprenderse de la comodidad espiritual? ¿A cuánto la gente es vencida por el cansancio y no hacen la obra de Dios porque no lo sacrifican en holocausto? ¿Sabe por qué siempre uno ve a gente con excusas en el cuerpo de Cristo? Porque sacrifican lo que Dios les está pidiendo, pero nunca lo ofrecen en holocausto. Nunca. Hay gente aquí que yo he visto, hermano, que nunca le he conocido un no aquí. Nunca. ¿Sabe por qué? Esto no es ser super mega espiritual. Es que una vez esa persona decidió entregarle las excusas a Dios, sacrificarla y entregarle en holocausto para que no quede ninguna molécula viva y no se vuelva a despertar la pereza espiritual, los malos pensamientos, la excusiti, para no hacer la obra de Dios, hermano. Dios mío, porque a fin de cuentas, hermanos, lo que nos queda aquí en la tierra es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, hermano, de una manera cualquiera, hermano. Díganme, ¿qué Dios te puede pedir? ¿Saben por qué Dios le pidió a Abraham a su hijo? Porque ya Dios en la eternidad había decidido entregar a su hijo. Este pasaje que usted lee, no lo vamos a leer todo, es una figura del plan redentor de Dios entregando a su hijo. Pero también este pasaje nos habla de aquello en lo cual nosotros debiéramos desprendernos para agradar a Dios. Porque Dios siempre va a mirar tu fidelidad. ¿Cuántos dicen amén o ay, 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 hermano? No nos podemos, hermanos, acostumbrar a lo evangélico, hermanos. Es fácil acostumbrarse a la costumbre. Por eso, hermanos, Dios nos sacó de la religión tradicional, hermanos. Y el día que no íbamos a la iglesia me sentía mal. Ay, me siento mal. Se me bajó la presión en la semana porque no fui a la iglesia. Uno no debe ir a la iglesia, hermanos, ni debe hacer la obra de Dios por costumbre. Porque ya se mete, hermano, lo religioso, hermano. Eso fue la lucha de Dios de Jesús con los fariseos. Eso fue la lucha del mismo Señor con el pueblo de Israel en el desierto. No le aceptaba ayuno, no le aceptaba sacrificio porque sus manos estaban manchadas de sangre.
Hermano, y es a donde Dios quiere verdaderamente llegar, que nuestra vida se consuma en holocausto. Jesucristo fue un ejemplo de ello. El altar de Cristo, la cruz del Calvario, representó o representa el altar de los holocaustos. Crucificado, muerto, no se podía mover ni una centímetro de su carne. ¿Para dónde iba a coger la mano izquierda? Yo no sé cómo hay cristianos que tienen la habilidad, cristianos que dicen, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo es que tienen la habilidad todavía de hacer las cosas que a Dios le desagradan? ¿Saben por qué? Porque no han consumido en holocausto eso que a Dios le desagrada. Dígale al hermano que tiene a su lado, ¿qué estás esperando? Es ahora. Es ahora. Es ahora, hermanos. No pospongamos las cosas. Es ahora que Dios te está pidiendo. Ese niño, ¿cómo se llama ese niño? Yo no sé cómo se llama. Se puede llamar el niño de tu tiempo. Aló. El niño de tu tiempo con tu familia para hacer la obra de Dios. Es que es mi familia, es mi Señor. El niño de tu universidad. El niño de tus estudios. Aló, hermanos. ¿Qué tal que Dios te pida algo, hermanos? Después que termines el bachillerato, no me estudies, sino hasta después de 5 años. ¿Cuánto tomarían el desafío? Levanten la mano, hermano. Nomás Eunice. ¿Cuánto tomarían ese desafío, hermano? ¿Sabes por qué? María José. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos presionan en el colegio, la universidad, la presión social, y no estás estudiando, pero que te dediques a hacer algo para Dios, ¿verdad? No que 5 años sin hacer nada, no, eso no es el propósito. Es que hagas algo para Dios y que demuestres que con eso le eres fiel. El trabajo se puede convertir en un niño del cual la gente no se desprende. Hermano, yo he visto tanto este patrón evangélico. Llega el hombre, la persona, la mujer, pidiéndole a Dios un trabajo. Y dame un trabajo. Y después el trabajo o la universidad o el estudio es el que le impide a Dios, le impide al hombre servirle a Dios. Mientras tanto era fiel en la iglesia, era fiel en los ayunos, era fiel ahí en todo. Pero ahora, hermano, es que distribuyamos el tiempo. Eso es lo que Dios nos está demandando. Seamos organizados con las cosas. No es que vas a dejar las cosas por la mitad. No es que vas a dejar las cosas de manera irresponsable. No, es que si Dios te da, hombre, tú también dale más a Dios. Oiga, Dios le dio un hijo a Abraham. Y Dios fue capaz de pedirle a Abraham ese hijo. Y Abraham fue capaz de entregarle a Dios ese hijo. Oiga, vea, Dios aquí no le dijo a Abraham, Abraham, te voy a explicar por qué me vas a entregar al niño. Ni Abraham le preguntó esa expresión que Dios le dice, Abraham, él dijo, heme aquí. Hermano, entre una palabra y otra, lo que me está diciendo esto es que Abraham, vea, cayó. Y le dijo, aquí estoy. Lo que tú me digas que haga, yo lo voy a hacer. Por eso le dije al principio, hermano, tenemos aún, si hay alguien aquí con esa mentalidad de que crea, de que el evangelio es, dame Señor, dame dulcecito, no es así. Nos están bombardeando de una manera terrible y nos están diciendo que eso lo creían los fariseos. Lo creían los fariseos, que el que tenía plata tenía la bendición de Dios. Puede que sí, pero puede que no. Aló, hermanos. ¿Y qué nos está diciendo hoy algunos pastores de la codicia? Que el que está pobre no tiene la bendición de Dios. Te lo digo, puede que sí, pero puede que no. Eso no se trata de que seas pobre, hermano. Pablo, hermano, vea, todos esos discípulos, vea, murieron sin un chivo, sin un peso. Y ahora no nos vamos a hacer los sufrientes y yo no voy a trabajar, porque ese no es el mensaje, por si alguien me lo quiere desenfocar. Es que nos podemos ir de esta tierra con o sin bienes.
igual te vas a ir sin bien, aunque no los tengas, aunque los tengas. Oiga, como un hombre de 75 años, aquel hombre que esperó 25 años un hijo, ahora es capaz de entregárselo, hermanos. Yo creo que aquí tiene que haber un gran sentido, hermano, y creo que el mensaje es muy sencillo. Tiene que haber un sentido de desprendimiento, hermano. De desprendimiento. Un sentido. Dios te puede pedir bienes, hermano. Aló, hermanos. Dios te puede pedir bienes. Bienes materiales. Entrégaselo a la iglesia. Entrégaselo al pastor. Y que sea de él. Aló, hermanos. Dios te puede pedir bienes, hermano. ¿Qué tal que los primeros 6 salarios de tu trabajo Dios te lo pida para la iglesia? ¿Aló? ¿Cuántos verdaderamente estarían en esa capacidad? Porque Dios habla. Eso no es del diablo, hermano. El diablo no va a hacer eso. ¿Cuántos tendrían esa capacidad de desprendimiento? Y Dios es específico, hermanos. Dice, toma ahora a tu hijo. Dios mío, tu único. Eso es duro, hermano. Que Dios le diga tu único, es el único, como para que duela más. Tu único hijo, a quien amas, Dios mío, más dolor todavía, como poniendo el dedo en la llaga. A quien ama, y ofrécelo allí en holocausto. Y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Por supuesto que si usted se lee la Biblia, Dios nunca aprueba esta clase de sacrificio. Eso lo hacían los paganos, ¿verdad? Pero digamos así, todavía no estaba establecida la ley. Y creo que más bien Dios se sirvió de esto para probar a Abraham. No es porque Dios quería que Abraham sacrificara a su hijo. Es para mostrar la disponibilidad de Abraham. Dios va a probar eso, hermanos. Vea, si usted sale de aquí en esta mañana con esa disponibilidad de hacer la voluntad de Dios, hermano, vea, a usted le va a ir bien. Dios honra a los que le honran. Y no importa, no estoy hablando de que vayas a recibir algo material ahora. Puede que sí, pero puede que no. Seguro, hermanos, que en el cielo tendrás tu recompensa. Y ahí sí no vale, puede que no. Ahí sí vale, solamente sí. ¿Cuánto le aplauden al Señor, hermano? ¿Cómo Abraham demostró su disponibilidad, hermano? No solamente se levanta. Mire, hermano, vea. Abraham, Dios le habló el día anterior. Eso es duro, hermano. Una cosa es que Dios te diga, ya, dámelo ya. Pero, hermano, usted tiene una noche para pensarlo. Vea, Abraham, dice la Biblia en versículo 3, se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, puyó el burro y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. 1. Número 2, la paciencia de Abraham. Al tercer día, hermanos, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, 3 días caminando. Usted sabe lo que es eso, hermano. 3 días caminando. Al tercer día dice la Biblia que Abraham abrió sus ojos. El versículo 5, mira lo que dice. Entonces dijo Abraham a su siervo. Mire, hermano, quiero decirle algo. Lo que Dios le pida a usted, que sea un secreto entre usted y Dios. No lo publique por Facebook, hermano. Yo no sé si hay alguien aquí que lo haga, pero usted no puede estar diciendo en ayuno total en Facebook para ver cuántos le dicen like. ¿Ah? De pronto en el deseo te dicen dislike. Mire, Abraham no le dijo nada a ninguno de sus siervos. Habrán casos en que tendrás que comentar, ¿verdad, hermano? Voy a
voy a entrar en este día de ayuno, en este tiempo de ayuno, quiero respaldo suyo en oración, ayúdeme, ¿verdad? Pero tú no lo tienes que estar boqueando a todo el mundo, hermano. Dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperen aquí con el burro. O sea que se fueron a pie. Desde allí se fueron a pie. Y yo y el muchacho iremos hasta allá. ¿Con quién iba a ir Abraham? ¿Ah? Abraham iba a ir con lo que menos le gusta a los cristianos. Solo. Aló. Solo. Solo. Mira, hay gente que se está perdiendo del trato de Dios porque le huye a la soledad, hermanos. Y Dios quiere que se quede con él una tarde y se va pan del hermano a chacharear, porque no quiere estar solo con Dios. Aquí estaba Abraham con el problema del hijo y Dios, nada más. Ah, y la leña y el cuchillo. Leña y cuchillo. Y seguramente algo para frotar y hacer la fogata. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el burro, con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos. Hasta ahí todo bien. ¿Y qué dice al final? ¿Ah? Al final, ¿qué dice, hermano? Usted sabe lo que está leyendo, hermano. Usted sabe lo que está leyendo. O sea, Abraham sabía que si Dios le quitaba al hijo, lo podía resucitar. Porque él dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Oye, porque hay gente que se da a la derrota, hermano. Yo no entiendo eso. Mire, si Abraham no hubiera tenido fe, hubiera dicho, iremos, adoraremos y volveré. Pero aquí estaba incluyendo a Isaac. Ni siquiera estaba hablando del burro. Aquí estaba incluyendo a Isaac. Abraham, hermano, era tremendo hombre de fe. Mire, hermano, a dónde apunta la obediencia, a dónde apunta la fidelidad a Dios. Es la fe en sus promesas. Por eso dice Job también, hermano, que esta es una figura de la resurrección de Cristo. Por eso dice Job, ¿cómo es que dice Job? ¿Se me estaba volando la paloma? Yo sé que mi Redentor vive. Aló. Y en otras versiones dice, y de esta me va a sacar. ¿Cuántos dicen eso, hermano? Yo tengo esa convicción. Yo sé que mi Redentor vive. Y de esta que estoy pasando y de la que está pasando esta iglesia, de esta Dios nos va a sacar. Volveremos, adoraremos y volveremos. Llénate de fe, llénate de esperanza, pero también tienes que estar dispuesto a sacrificar en holocausto, hermano. ¿Ah? Oscar, ¿qué dijiste cuando te fuiste para Medellín? Grave, hasta aquí llegué. Volveremos, volveré. ¿O no le dijiste? Eso es fe, hermano. Aquí está trabajando. Fe, pero Dios va a probar. Dime si te querías ir. ¿Qué le dijiste a Grave? Ya está listo el burro. ¿Cómo es? Enalbardóname el burro. Hermano, Dios siempre va a probar la fidelidad, hermano. Siempre. Y no una vez, muchas veces, hermano. Muchas veces, y lo va a hacer de muchas maneras. Porque Dios quiere a gente fiel. Adoraremos y volveremos. Qué gran fe de Abraham, hermano. Vea. Aun cuando vea las cosas críticas, hermano, hable la palabra de Dios sobre eso que Dios le habla a usted. Hable la palabra de Dios, hermano, vea. Si Abraham fuera otro, está bien, Señor, ahí está, volveré yo solo, muerto. Tú verás lo que hace. A veces esa expresión de muchos cristianos. Dios sabrá qué. Ten fe más bien. Dejemos de estar dudando. Que podamos decir con Abraham, iré, adoraré y volveremos. ¿Cuántos dicen un amén con un fuerte aplauso, hermano? Versículo 6, hermanos. Y tomó Abraham la leña del holocausto
y la puso sobre Isaac. Oiga, hermano, eso es tremendo. La leña debiera estar abajo y arriba, pero dice que la leña la puso sobre Isaac. Y tomó él en su mano el fuego, hermano, que esto habla de juicio. Esto me habla de juicio, de que es algo determinante. Y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Usted se imagina esa escena? Abraham apoyándose en el hombro de... No sé cuántos años tendría Abraham ya tendría, no sé, 115 años, 110 años. ¿Se imagina esa escena? Y le dice Isaac: papi, ¿y ese cuchillo, papi? Papi, ¿y esa leña? Llévala ahí en el hombro, no te preocupes. Papi, yo no veo a más nadie. Papi, algo huele mal. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. Mira lo que dice Abraham, hermanos. Mire, esto se te va a levantar, hermano. Quizás sean dardos del enemigo. Cuando Dios te mande a hacer algo para él, quizás gente de tu misma familia te va a preguntar: ajá, ¿y por qué hiciste eso? Ajá, y ahora le vas a llevar los diezmos al pastor. Se te van a levantar. Papi, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vamos a ver que él era el cordero del holocausto. Abraham ni se lo dijo, hermano. Y respondió Abraham: hermano, qué bueno. Vea, mire, hermano, vea, esto es tremendo. A mí esto me ministró anoche, hermano. Hay un pago por ser fiel. A veces ponemos Jehová Jireh, Dios proveerá, y esto, pero no estamos dispuestos a consumirnos nosotros, hermano. Acá dice Abraham: no te preocupes. Qué gran confianza de Abraham. Vea, en el fondo yo creo que Abraham sabía: Dios no puede mandarme a sacrificar a mi hijo, porque eso no va de acuerdo a su naturaleza. Abraham dijo: como yo conozco que Dios es así, Dios se proveerá de cordero. Eso es lo que significa Jehová Jireh. Esa proveer significa Jireh, Jehová Jireh. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, o sea, obediencia. Dígale al hermano que tiene a su lado: llega al lugar donde Dios te dijo, llega al lugar. Dígale al hermano: no te quedes por la mitad. Dígale: llega al lugar. Ahora, cuando Abraham llega al lugar donde Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano. Mire, hermano, Dios no lleva límites, hermano. Esos son límites. Dios va a permitir, hermano, el último grito, no el último grito de la moda, es el último grito del desespero para probar tu fidelidad. Dice la Biblia que Abraham tomó su mano, en su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Dios es fiel, hermano. Estamos esperando respuesta de Dios. Dios se proveerá de un local para la iglesia. ¿Cuántos lo creen, hermano? Vamos a aplaudirle al Señor. Dios se proveerá de un nuevo local en un primer piso. Dios se proveerá. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo, hermano. Usted sabe que lo haya tenido así como en las películas, para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí, estoy listo para degollar a mi hijo. Heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y entonces, hermano, solo entonces, hermano, miren que Dios permite llevarnos al límite, hermano, al límite. Esto los fieles tendrán que pasar por este proceso, hermano. No le rehuyas a este proceso. Y cuando estés en este proceso, te va a tocar recordar este proceso y aguantar en este proceso. No dejes las cosas por la mitad, hermano. Esto de que Abraham haya ido por 3 días
implica un tiempo, hermanos, que tienes que pasar bajo el trato de Dios. Vea, a Dios no se le conoce de otra manera sino que Él te trate. Puedes leer muchos libros de Dios, puedes escuchar a otros de Dios, pero no hay nada más precioso, hermano, que tener la convicción de que Dios está con nosotros. Otros están esperando que esto se disuelva y Dios está con nosotros como poderoso gigante. Ese es el Dios que yo conozco, hermano. Él es el único que puede dar vida a lo muerto. Ese es el Dios que yo conozco, hermano. Como no son dioses, yo no les creo. Y ni les creo sus vanos sueños y sus vanas visiones. No los creo. Estamos en el proceso de Dios. Estamos en el proceso de Dios, hermano. Pero también, hermanos, que todos los que estamos aquí nos identifiquemos con este proceso. Dios no te ha abandonado a ti. Si estás pasando por un proceso similar o en tu dimensión, Dios no te ha abandonado. Pero al menos, hermanos, que tomes la decisión de sacrificar eso que Dios te está pidiendo. Tal vez sean argumentos, hermanos. Hay gente que no avanza porque tiene muchos argumentos aquí, no los ha sacrificado. Es la gente que siempre que tiene excusas, hay gente que esto, que lo otro, yo no puedo, y su lenguaje se vuelve como de yo no puedo, aunque no lo digan literalmente. Eso lo tenemos que sacrificar y eso se tiene que morir. Fíjense que Abraham dice el versículo 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trazado en un zarzal de sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero. Si aquí me dice la Biblia que Abraham alzó sus ojos, es porque de alguna manera Abraham experimentó el desánimo sin dejar de ser obediente, hermano. ¿Cuántos me están siguiendo? Dígale al hermano, no importa el desánimo, sé obediente. Es decir, hermano, ¿dónde tenía Abraham la solución? Allí mismo. Solamente había que alzar los ojos, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Ay, mire, hermano, los estudiantes, uno pasó por eso en la universidad, en el colegio, dándole un ejercicio quizás de matemática y dándole, cuando de repente uno descansa, se toma un vaso de agua y viene, oye, pero si aquí está la respuesta, ¿a cuánto le pasó? ¿Cierto? Simplemente, hermano, porque tuvimos un descanso en Dios. Cuando aquí dice la Biblia que alzó sus ojos a Abraham, hermano, es que también nos indica que él puso la mirada en el Dios de la gloria. Dígale al hermano que está a su lado, pon la mirada en el Dios de la gloria. Alza los ojos. La respuesta está a un paso. La respuesta está de camino. ¿Cuántos lo reciben, hermanos? ¿Cuántos lo reciben, hermanos? La respuesta está de camino. Estaba ahí detrásito, ahí está la respuesta. Y dice, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a su nombre, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Ahí está, Jehová proveerá. Hermano, vamos a declarar este mes, o hasta que Dios provea la bodega, vamos a decir Jehová proveerá. No, que el diablo no sé qué más, Jehová proveerá. No aceptemos esas palabras. Jehová proveerá. Diga conmigo, Jehová proveerá. Estamos en sus manos. Jehová proveerá, diga conmigo. Cuando habla la nevera y está pelada, ¿usted qué va a decir? Jehová proveerá. Cuando habla la cartera y esté pelada, ¿qué va a decir? Dios proveerá. Aleluya. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová. Hermano, hay provisión para la gente que busca la presencia. En el monte de Jehová será provisto. Dios lo premió con un cordero en reemplazo de ese sacrificio que iba a hacer su hijo. Esas promesas también están para nosotros hoy en día. Nada de estas promesas quedaron fuera de moda. Todavía están vigentes. Pero también, hermano, hoy tenemos que sacudirnos y salir de esa mentalidad egoísta que hemos traído del mundo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales?
Y se lo están enseñando a la iglesia. Cuánto tienes, cuánto vales. Si le mostrara mi celular, estoy orgulloso de mi celular. Cuánto tienes, cuánto vales. Al final, hermanos, Dios se proveerá de cordero, pero que hoy estemos dispuestos a consumir cosas, hermanos. Yo no sé qué Dios te ha hablado en este tiempo de la predicación, pero que estemos dispuestos en esta mañana a decirle: Señor, hay cosas, hermanos, Señor, que estoy dispuesto a consumir. No quiero dejar mi tiempo, el tiempo con mi familia, mi comodidad, no quiero vencer el cansancio. Hoy se va a consumir eso, Padre, porque quiero honrarte. No te olvides que Dios honra a los que le honran, y los que desprecian a Dios serán tenidos en poco. Vamos a orar en esta mañana y le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano.